Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, os he grabado un vídeo corto que me parece bastante interesante. Ya os he hecho algunos vídeos sobre comprobar piezas, aunque sean nuevas, antes de instalarlas en el vehículo. Aquí nos han traído un Ford Focus y bueno, el dueño tenía problemas con la pinza trasera izquierda, pues que estaba agarrotada, y lo que ha hecho ha sido comprar una nueva. La ha instalado él, pero el vehículo no frenaba con el freno de mano. Mirad, esta es la pinza, nos lo ha traído el, como digo, el dueño lo ha cambiado, ha visto tutoriales por ahí en internet y lo ha cambiado. Bueno, ahí tenemos, está suelto el freno de mano, ¿vale? Este sería el cable del freno de mano, está suelto. Al mover, mirad, ahí veis, movemos la manivela y eso es el juego que hace el freno de mano, y eso haría que que frenara. Quiere decir, esto lo que haría es empujar el pistón contra las pastillas de freno. Esta le ha cambiado y el dueño pues no se explicaba por qué el vehículo no frenaba con el freno de mano. Mirad, aquí como digo, ahí está quitado. Ahora voy a ponerle el freno de mano a este Ford Focus del año 2003. Ahí está puesto el freno de mano y vais a ver, bueno, pues que ahí está, ¿veis? Está tenso el freno de mano, está en su máxima posición, ya veis, hace tope, pero sigue sin frenar, ¿veis? Se mueve fácilmente con la mano. Aquí, por eso os digo que hay que comprobar las piezas, aunque sean nuevas, antes de instalarlas. Esta pinza tenía un fallo de fábrica. Mirad, ahí se ve, al presionar debería moverse el pistón, ¿vale? Debería salir el pistón hacia afuera y al soltar debería retraerse. Pero como veis, pues no lo hace, ¿vale? Esta pinza no sirve y esta, bueno, pues hay que devolverla. Pero claro, aquí el problema es que en este vehículo no hacía falta cambiar la pinza. Lo único que tenía es que por la suciedad se había quedado agarrotada la pinza que tenía el vehículo, que lo que hemos hecho ha sido echarle aceite, lubricarla, instalarla y poner el freno de mano y quitarlo varias veces. Ahí está puesta, esta es la que tenía él, que la había cambiado, y como digo, aquí lo único que hacía era falta, ¿veis? Hemos echado aceite, bastante lubricante por la parte de atrás, y lo único es poner freno mano, quitar freno mano, y vais a ver, aquí metemos la palanca, ¿vale? Y vais a ver que frena perfectamente, ¿vale? Mirad, ahí ya veis que no tiene ningún problema esta pinza. Lo único que, bueno, pues con el tiempo a veces se quedan agarrotadas por la suciedad, y muchas veces con un poco de aceite pues se soluciona el problema, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.